Bueno, entonces en este caso, el ejercicio nos habla de un transformador, ¿no? Nos dice que el transformador es de 100, de 10 kilovolamperes, es decir, que la potencia nominal es de 10 kilovolamperes. Bueno, en este caso siempre se debe considerar que esta potencia nominal siempre está hablando a una potencia de salida. Y que sea en potencia aparente porque en realidad en corriente alterna, si tenemos un transformador, entonces tenemos que la carga en la salida pues puede consumir potencia activa y potencia reactiva. Entonces si por decir algo, si alguien expresase únicamente la potencia nominal en términos de potencia activa, y aumenta el consumo de potencia reactiva, las corrientes se van a elevar. Entonces, la potencia que concibe estas dos sería la potencia aparente. Recordemos que la potencia aparente se calcula como la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, y por eso se emplea potencia aparente como potencia nominal. Lo siguiente que nos dice el enunciado es la relación de transformación. Nos dice que el transformador tiene una relación de transformación de 2300 voltios a 230 voltios. Aparte de eso, nos dice, bueno, si calculásemos acá la relación 2300 sobre 230, eso nos va a dar 10, ¿no? Aparte de eso, nos dice o nos da los valores referentes a las resistencias y reactancias del transformador, ¿no? Y para ello, entonces nos está hablando que existen unos valores que están en alta tensión. ¿Qué tenemos en alta tensión? Entonces en alta tensión tenemos la resistencia, es decir, R1 es igual a 5,9 ohmios. Tenemos la impedancia inductiva, es decir, que la reactancia X1 es de 16,1 ohmios. Recordemos que las reactancias nos dan solo magnitud. Cuando las expresemos en el modelo, pues es necesario agregarle la J. En el segundo caso, nos entrega entonces los parámetros, pero en baja tensión. En baja tensión nos proporciona la resistencia, es decir, el valor de R2, que es de 0,236 ohmios, nos proporciona el valor de la impedancia inductiva, es decir, que X2 es de 0,644 ohmios. Recordemos que es magnitud. Para el modelo, pues tendríamos que agregarle la J. Adicional a esto, nos entregan los parámetros de la rama de magnetización. Nos dice que la resistencia en el hierro y la reactancia de magnetización, y en qué devanado nos dicen que están. Entonces nos dice que están en el lado de baja tensión. Entonces tendríamos que la resistencia en el hierro vista en baja tensión va a ser de 705,3 ohmios, y la reactancia de magnetización, es decir, X sub mu, vista desde baja tensión, es igual a 243 ohmios. En términos de las magnitudes, pues ustedes tienen la indicación de si los valores están en alta o en baja tensión. Normalmente el enunciado siempre les dice cómo se pueden eh, guiar y orientar para tener claridad en este aspecto. Entonces resulta que en alta tensión también tienen alta impedancia. ¿Por qué? Porque los conductores, como manejan corrientes más bajas, entonces son más delgados y eso hace que la impedancia aumente. Y en baja tensión también tienen baja impedancia. Estos aspectos deben tenerlos en cuenta. Entonces, si nos están hablando de una resistencia
en alta tensión pues debe tener un valor alto, y si nos hablan de un valor en baja tensión debe ser más bajo que el valor de alta tensión, por cuanto los conductores en este caso van a tener un diámetro superior y por ende entonces van a tener una menor impedancia. Lo primero que nos piden, dibujar el circuito equivalente exacto del transformador referido en alta tensión. Entonces nos están pidiendo el modelo del transformador, pero visto en el devanado de alta tensión. Entonces voy a hacer una línea divisoria para separar lo que es alta tensión y baja tensión. De alta tensión que tenemos el valor de R1, que es 5,9 ohmios. Tenemos el valor de X1, que es de 16,1 J, y los parámetros pues que nos hacen falta, que tenemos pero los tenemos vistos en baja tensión, entonces serían los que debemos referir, ¿no? Que entre ellos tendríamos entonces, para completar el modelo exacto, la resistencia en el hierro, la reactancia de magnetización, los efectos de la resistencia del devanado 2 referidos en alta tensión y la reactancia del devanado 2, es decir, X2'. Y entonces lo que debemos hacer en este caso es referir los valores que tenemos en baja tensión para poder expresar un modelo en alta tensión. ¿Cómo se refieren los valores? Entonces, recordemos que para referir impedancias del devanado secundario al devanado primario, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos multiplicar por al cuadrado. Entonces eso nos diría que R2 referida va a ser igual a la resistencia, que sería 0,236, que sería R2, que multiplica al cuadrado. Y recordemos que A es igual a 10, es decir que al multiplicarlo por al cuadrado es el equivalente a multiplicarlo por 100. Y entonces nos quedaría que la resistencia 2 es de 23,6 ohmios. Lo mismo haríamos con las demás reactancias y resistencias para referirlas. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, nos va a quedar que este X2', ya visto en alta tensión, la reactancia 2, entonces va a ser 0,644 J, que multiplica a 10 al cuadrado, es decir, 64,4. Y pues estos son los valores que vamos a ubicar en el modelo: 23,6, 64,4 J. Recordemos que es lo mismo referir una resistencia que referir una reactancia, que referir una impedancia en términos del procedimiento. Es decir, todo sería multiplicar por al cuadrado, ¿no? Entonces nos faltaría referir RFE, que sería 705,3 por 10 al cuadrado, y eso nos va a dar 70.530. Y por último, X sub mu, que sería 243 por 10 al cuadrado, que sería 24.300. Y bastaría entonces con ubicar los valores en el modelo para tener entonces ya todos los parámetros vistos en alta tensión. Esto hay que dejarlo muy claro. Este es el modelo en alta tensión. Y entonces tendríamos la reactancia de magnetización 24.300 J, y la resistencia en el hierro, que sería 70.530. Bueno, hasta aquí alguna duda o pregunta, compañeros. No, profe.
Todo claro. Profe, en dado caso de que los valores de RFE y te lo fueran dado en alta tensión, entonces no tocaría hacer la multiplicación por A al cuadrado, ¿verdad? No, ya están en alta tensión. Por eso hice la línea divisoria. Lo que ya tenemos en alta tensión, no hay que tocarlo, ya está en el referido, en el devanado en el cual queremos expresar el modelo. Lo que no esté en este devanado, pues sí, necesariamente hay que referirlo. No sé si se aclara la duda, compañero. Sí, señor. Listo. Si nos lo dieran al revés, sería dividir todo sobre 10 al cuadrado, sobre A al cuadrado, perdón. O sea, Sí, solo exactamente. falta. Bueno, Ok. entonces hasta acá vamos con el inciso A y ya estaría solucionado, ¿no? Entonces fíjense en que el inciso B nos piden el modelo equivalente, pero ahora visto en baja tensión. Y entonces el modelo entre el modelo de alta tensión y el modelo de baja tensión no cambia nada, es exactamente el mismo modelo. Lo que van a cambiar son los parámetros por cuánto tendríamos que referir los valores en baja tensión. Y entonces pues voy a copiar el mismo modelo para hacer referencia a que es exactamente el mismo. Lo único, entonces, es que ahora, para este caso, todos los parámetros deben estar en baja tensión. Entonces, lo que son las magnitudes, absolutamente todas van a cambiar. Y la otra diferencia es que entonces vamos a tener R1', X1', vamos a tener los valores reales de la resistencia 2, la reactancia 2 y que lo que son la resistencia del hierro, la reactancia de magnetización, pues ya se tendrían también que expresar referidos a baja tensión. De esto, fíjense que ya tenemos el valor de R2 que sería 0,236 ohmios. Tenemos el valor de X2 que sería 0,644 J. Tenemos el valor de X sub mu que sería 243 J. Tenemos el valor de RF que sería 705,3 ohmios. Y nos faltaría determinar los valores de R1 referida y de X1 referida. Entonces, deberíamos determinarlos para calcular el R1'. Entonces, fíjense en cómo se emplea la relación de transformación, ¿no? Entonces, en el caso anterior, para pasar de alta tensión a baja tensión, una impedancia que hicimos, multiplicamos por al cuadrado, ¿cierto? Ahora, como vamos a pasar de alta tensión a baja tensión, ¿qué deberíamos hacer? Entonces deberíamos tomar este valor y dividirlo en al cuadrado. Entonces es el procedimiento inverso, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos quedaría R1? Entonces R1 prima, referido en baja tensión, va a ser 5,9 dividido en al cuadrado, es decir, dividido en 10 al cuadrado. Y eso nos va a dar, parece un 102. Y eso nos va a dar entonces 0,059 ohmios. Y faltaría entonces X1', es decir, X1 referida al devanado de baja tensión, que sería 16,1 dividido en 10 al cuadrado. Y eso va a ser entonces igual a 0,161 J. Y bueno, ahora solo sería poner los valores en el modelo, que sería 0,059 ohmios y 0,161 J. Recordemos, muchachos, alta tensión, alta impedancia, los valores de impedancia son grandes y están en el mismo orden, es decir, acá están en el orden de los ohmios todos los valores, ¿no?
En el segundo caso, baja tensión, baja impedancia. Entonces los valores van a ser más bajos que en el modelo de alta tensión y aparte de eso también están en el mismo orden. Fíjense que R2 está en 0,2 ohmios, en valores inferiores a 1 ohmio y en este caso pues lo que son los valores referidos de la resistencia y la reactancia 1 pues nos dan la misma magnitud, ¿no? Los valores del hierro y de la reactancia de magnetización siempre son valores grandes, entonces estos sí no van a estar en ese orden, pero acá van a estar en el orden de los 100 de ohmios y en alta tensión siempre van a estar en los kilo ohmios. Bueno, hasta aquí claros, compañeros. Claro, profe. Bueno, en el enunciado C, entonces nos dicen, al transformador se le conecta en los bornes del lado de baja tensión una carga de impedancia 6 ángulo de 45. Calcular la corriente circulante, entonces acá lo importante es la magnitud de la carga. eh, Calcular la corriente a través de la carga y la tensión aplicada a los terminales de alta tensión para obtener, entonces se quiere obtener 220 voltios en la carga. Entonces, bueno, acá vamos a analizar, como es el primer ejercicio, vamos a hacer el esquema del transformador, pues para comprender un poco lo que está sucediendo. Entonces tenemos que este sería el núcleo magnético, que en el transformador entonces vamos a tener lo referente al devanado de alta tensión, que se va a conectar a un voltaje P1, que en él va a circular una corriente I1, y que en el devanado de baja tensión, como lo dice el enunciado, pues va a ser la salida de la máquina, es decir, que la carga que se está planteando de 6 ángulo de 45 se conecta a este devanado secundario. Y lo que nos están pidiendo calcular entonces es la corriente que circula en la carga, es decir, I2, que no conocemos ese valor de corriente, y el voltaje que nos preguntan es el voltaje en alta tensión necesario para hacer que el voltaje en la carga sea. Bueno, entonces, como se dijo, faltaría expresar en el modelo lo que se está indicando, ¿no? Entonces, ¿qué se debe tener claro? Entonces, fíjense, la impedancia que se está conectando se encuentra en baja tensión. Como lo sabemos, lo dice el enunciado, y aparte de eso nos dicen que el voltaje en la carga es de 220 voltios. Entonces, si dibujamos la carga en el modelo, recordemos que este modelo es en baja tensión. Y entonces dicha carga va a tener una impedancia de 6 ángulo de 45 ohmios y el voltaje que tiene es de 220 voltios, que es el equivalente al voltaje 2, ¿no? En este caso, el voltaje 2 es 220 voltios. En este modelo que es baja tensión, si quisiéramos mirar las corrientes, entonces vamos a tener que circularía entonces la corriente I2, porque es la que circula en la carga y en el devanado, que en este segmento va a circular la corriente I sub 0', y que en este segmento va a circular entonces I1, pero I1 de alta tensión, es decir, I1 referida al devanado de baja tensión, y vamos a tener el voltaje 1, pero referido al devanado de baja tensión. Este problema se puede solucionar en baja tensión o en alta tensión. Fíjense que tenemos los dos modelos y en realidad los dos modelos son equivalentes. ¿En qué cambia la solución? Entonces la solución debe cambiar en que si queremos solucionar el problema en alta tensión, necesariamente pues se debe referir el valor, ¿no? Es decir, que en este caso la impedancia de la carga debe ser referida y entonces la impedancia de la carga referida va a ser a 6 igual a 6 ángulo de 45 por al cuadrado, ¿no?
Y eso nos diría que la carga entonces sería 600 ángulo de 45, y cuando ubiquemos la carga, entonces esta carga es la carga referida porque está en baja tensión, 600 ángulo de 45. El voltaje en el cual o con el cual se conecta la carga también debe ser referido. Fíjense que tenemos V2, entonces debemos determinar el V2'. Y recordemos que para referir un valor de voltaje del devanado secundario al devanado primario multiplicamos por la relación de transformación, es decir, sería 220 por A. Y sabemos que el valor de A es de ¿cuánto? Entonces sabemos que el valor de A es de 10. Y eso nos diría entonces que el valor de voltaje referido al devanado de alta tensión sería 2200 voltios. Es decir, que el voltaje 2', el voltaje de la carga visto en alta tensión, sería 2200 voltios. Con respecto a los otros parámetros, tenemos que la corriente que circula, entonces en la carga va a ser la corriente 2, pero referida en alta tensión, que la corriente que tenemos en la rama de magnetización es I sub 0, que la corriente en el devanado, pues como estamos en alta tensión, es la corriente efectivamente I1, y el voltaje, pues es el voltaje en el devanado, es decir, el voltaje 1. Entonces el problema se puede solucionar con cualquiera de los dos modelos. Lo que hay que tener cuidado es referir los valores de forma adecuada, ¿no? Porque si no se refiere un valor o si al referir un término se comete alguna equivocación, eso es igual a, pues, a que todo el ejercicio va a quedar mal solucionado. Bueno, entonces fijémonos que en este caso el enunciado nos pide determinar como primera medida la corriente que circula a través de la carga, es decir, la corriente 2. En este caso, en cualquiera de los dos modelos podemos determinar la magnitud de dicha corriente. Vamos a hacerlo en alta tensión para mostrar la diferencia de lo que sería trabajar un modelo en alta tensión y encontrar un parámetro en un modelo en el que no es naturalmente detectable ese parámetro. Es decir, la corriente de la carga 2 nos fijamos que se encuentra en baja tensión. Si la calculamos en alta tensión, debemos necesariamente referir la respuesta para poder dar la solución. ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces, fijémonos que de la carga conocemos el voltaje y la impedancia, es decir, que automáticamente sabemos que la corriente 2', que sería la corriente que circula en la carga vista en alta tensión, entonces va a ser igual al voltaje, que en este caso es 2200 voltios, que lo podemos tomar como referencia, ángulo de 0, y lo dividimos en el valor de la impedancia, que sería 600 ángulo de 45. Y eso nos va a dar que 2200 dividido en 600 es 11 tercios, que equivale a 3,667 y a un ángulo de menos 45 grados. Y esta sería la corriente 2 referida al devanado de alta tensión. Si quisiéramos determinar la respuesta, deberíamos necesariamente referir la corriente, ¿no? Entonces podemos determinar I2 de qué forma. Entonces recordemos que para referir, entonces para pasar impedancias de el devanado secundario al devanado primario multiplicamos por A cuadrado. Para referir un voltaje del devanado secundario al devanado primario multiplicamos por A cuadrado. Y para referir una corriente del devanado secundario al devanado primario, ¿qué hacemos? Entonces, I2' sería entonces I2 dividida en A. Pero en este caso queremos hacer lo opuesto, es decir, queremos determinar el valor de I2. Entonces,
I2 sería entonces igual a I2' por A. Y eso entonces va a ser igual a 3,667 ángulo de menos 45 que multiplica a 10. Y eso nos da que la corriente I2 con el cálculo que se realizó es de 36,67 a un ángulo de menos 45. Y esta pues sería entonces la respuesta. Fíjense que como la corriente que se pretende determinar no se encuentra en este modelo, pues al final para dar la respuesta se debe referir. Esa es la única diferencia de utilizar un modelo en alta tensión o en baja tensión, que al final si el parámetro que se pretende determinar no se encuentra en el modelo, para dar la respuesta se debe referir. Si lo hubiésemos realizado por baja tensión, ¿cómo nos hubiese quedado? Entonces nos va a quedar que la corriente I2 se puede determinar directamente, ¿no? Entonces sabemos que la corriente 2 entonces va a ser igual al voltaje, que sería 220 voltios, también lo tomamos como referencia, ángulo de 0 sobre 6, ángulo de 45. Y entonces tenemos que 220 dividido en 6 nos da entonces 110 tercios, que sería el equivalente a 36,67 a un ángulo de menos 45 amperios. Y fíjense que de esta forma obtenemos exactamente la misma respuesta, pero como el valor ya está en baja tensión, pues al final cuando se determine la respuesta no se debe referir el valor. Esa es la diferencia de trabajar con uno u otro modelo. O sea, al final, en términos matemáticos y en términos físicos del análisis, es exactamente lo mismo. Lo que cambia son los parámetros, ¿no? Que si calculamos la corriente vista en alta tensión y la corriente que nos piden en realidad es en baja tensión, pues simplemente sería referir al final. Para la siguiente etapa, entonces lo que nos solicitan es determinar el voltaje de entrada del transformador, es decir, el voltaje 1. Bueno, al igual que en el caso anterior, podemos hacerlo en baja tensión o en alta tensión. Lo único que al final, si lo hacemos en baja tensión, pues referimos el valor del voltaje, es decir, lo multiplicamos por A, y pues eso es en realidad el único cambio sustancial, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en alta tensión y vamos a hacerlo empleando el modelo exacto. Fíjense que acá pues la nota del ejercicio dice que despreciar la corriente. En un principio vamos a solucionarlo por el modelo exacto para mirar cómo sería trabajar con dicho modelo, y después vamos a hacerlo por la aproximación del modelo y comparar pues qué tanto difieren los valores. ¿Listos? Entonces, bueno, en este caso, lo referente a máquinas eléctricas, que esto también hay que dejarlo claro, pues sería entonces interpretar los parámetros, saber qué se está modelando en el transformador, referir valores. Eso es lo nuevo que hemos visto. Ya de este punto en adelante, es decir, solucionar el ejercicio, pues ya es más competencia de circuitos eléctricos. Entonces, bueno, fíjense que está relativamente sencillo, que de este sistema pues tenemos el valor de la corriente 2 que circula a través de la impedancia 2, es decir, de R2, de X2 y de la impedancia de carga. Entonces tenemos corriente, tenemos impedancia, podemos determinar un voltaje, ¿no? ¿Qué voltaje sería? Entonces podemos hacer un LVK y determinar el voltaje en este segmento, lo voy a llamar el voltaje X, y entonces dicho voltaje X va a ser igual a I2' que multiplica a R2' más X2' más el voltaje, qué pena que el voltaje en ese punto sería, eh, llamémosle el voltaje 2', ¿no? Reemplazando los valores nos va a quedar que el voltaje X entonces va a ser igual a la corriente I2', que sería
667 a un ángulo de menos 45 que multiplica a la resistencia 2 que sería 23,6 más la reactancia 2 que sería 64,4 J más el voltaje 2' que sería de 2200 voltios. Y eso nos daría entonces que el voltaje X es de, a mí me está dando que el voltaje X es 2430,484 a un ángulo de 2,495 voltios. Con este valor de voltaje, entonces se puede determinar la corriente I sub 0. Fíjense en que tenemos al final el voltaje de la resistencia del hierro, el voltaje en la reactancia de magnetización, es decir, podemos calcular la corriente que circula en esa resistencia y la corriente que circula en la reactancia para poder determinar la corriente I sub 0. Y entonces nos va a quedar que la corriente I sub 0 entonces va a ser igual al voltaje X sobre la resistencia del hierro más el voltaje X sobre la reactancia de magnetización, ¿no? Que sería el equivalente a decir la corriente en el hierro y la corriente de magnetización. Del voltaje puedo sacar factor común y dejarlo como 2430,484 a un ángulo de 2,495 que multiplica a 1 sobre la resistencia del hierro que sería 70.530 más 1 sobre la reactancia que sería sobre 24.300 J. Y eso nos va a dar que I sub 0 entonces es igual a, bueno, me está dando que la corriente I sub 0 es 0.1058 a un ángulo de menos 68,494 amperios. Fíjense que si tenemos la corriente I sub 0, automáticamente tendríamos la corriente 1, ¿no? Porque al final la corriente 1 sería la sumatoria de I sub 0 más I2'. Y entonces nos va a quedar que I1 va a ser igual a I sub 0 más I2', es decir, que sería igual a 0,1058 ángulo de menos 68,494 más la corriente I2' que sería de 3.667 a un ángulo de menos 45. Entonces, a mí me está dando que I1 es 3,764 a un ángulo de menos 45,64 amperios. Y si tenemos el valor de B1, podemos plantear entonces un LBK en este segmento y determinar el voltaje 1. Entonces nos va a quedar que el voltaje 1 entonces va a ser igual a I1 por R1 más X1 más el voltaje X. Y eso nos va a decir entonces que la corriente 1, que es de 3,764, que multiplica R1, que sería 5,9 más 16,1, más el voltaje X, que lo calculamos y sería 2430,484 a un ángulo de 2,495, sería el B1, y entonces eso va a ser igual a que el voltaje 1 es, de la corriente 1 se me olvidó ponerle el ángulo, ¿no? Vamos a agregarle el ángulo.
recordemos que el ángulo sería de menos 45,64. A mí me está dando que el voltaje 1 sería 2490,55 a un ángulo de 3,045 voltios. Y entonces, pues, ¿qué nos estaría diciendo la solución? Entonces nos está diciendo que para hacer que el transformador funcione de esta forma, es decir, que en el devanado secundario con una carga de 6 ángulo de 45, el voltaje al cual se debe conectar este devanado sería 2490,55 a un ángulo de 3,045. Y también nos está diciendo que con esta condición de voltaje, pues la corriente que va a circular en la carga, que es al final lo que nos preguntan, es de 36,67 a un ángulo de menos 45. Vamos a realizar el análisis de forma rápida de lo que sería la solución del ejercicio, pero por la aproximación, ¿no? Entonces, bueno, entonces, para solucionarlo por el método aproximado, entonces, para hacerlo de esa forma, lo que ellos dicen, pues, es no considerar la rama de magnetización. Es decir, que si recordamos las aproximaciones de los modelos que vimos, al final nosotros llegamos a esta aproximación, ¿no? La resistencia del núcleo, la reactancia de magnetización, eh, y en serie, la resistencia R2 con la reactancia X1 y X2 en lo que llamamos RCC, que era R1 más R2', y XCC, que era X1 más X2'. Esto era RF, esto era X1, y entonces sería solucionarlo de esa forma, ¿no? Y entonces para ello, lo que deberíamos hacer, y entonces, bueno, esta aproximación nos simplificaría considerablemente los cálculos, ¿cierto? Porque el voltaje 1 entonces se puede determinar directamente. Y entonces tendríamos que el voltaje 1, haciendo el LBK, va a ser igual entonces a la corriente I2', que multiplica a R1 más X1 más R2' más X2' más el voltaje 2'. Y eso nos quedaría entonces igual a que el voltaje 1 es la corriente I2, que sería 3,667 a un ángulo de menos 45, que multiplica R1, que sería 5,9 más 16,1 J más 23,6 más 64,4 J más el voltaje 2', que sería 2200. Y eso entonces nos va a decir que el voltaje 1 en este caso me está dando 2488,741 a un ángulo de, bueno, 41,5, se puede aproximar a 42, a un ángulo de 3,046 voltios. Y entonces esta sería la solución a partir de esta aproximación, ¿no? Entonces, comúnmente el modelo del transformador se simplifica de esta forma y se trabaja bastante de esta manera. ¿Con qué objetivo se hace? Pues es que es mucho más sencillo resolverlo, y al final lo que es el error en el cálculo pues no es
extremadamente elevado, ¿no? Es decir, es un error aceptable. Fíjense en que acá nos da que el voltaje es 2490,55 y en el segundo caso nos da 2488,742.